¿Cómo hacemos para seguir adelante si nuestro pasado nos persigue? Si en cada paso que tomamos aparece en nuestra mente aquella persona que lastimamos o aquellos errores que cometimos, estoy seguro de que todos tenemos al menos un momento el cual desearíamos poder borrar. Palabras que no tendríamos que haber dicho o decisiones que ojalá nunca hubiéramos tomado. Pero lo cierto es que hay algo que solemos olvidar. Nuestro pasado no define quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Por eso, en el video de hoy vamos a analizar a 3 personajes que atravesaron un arco de redención y que nos enseñan a dejar atrás lo que fuimos para avanzar hacia lo que queremos ser. Personajes que nos demuestran que no tenés que ser esa versión que fuiste cuando cometiste esos errores, sino que podés elegir quién sos desde hoy. A través de Zuko, que lo entendió cuando desafió las voces de quienes le decían quién debía ser. De Ishida, que lo entendió finalmente cuando decidió perdonarse a sí mismo. Y de Thorfinn, cuando soltó la idea equivocada de lo que era su verdadero propósito. A través de estos 3 personajes, hoy aprenderemos a dejar atrás un pasado que aún duele. El príncipe Zuko empieza la obra como un villano, un tipo egoísta que emprende un viaje al medio de la nada para capturar al Avatar, una profecía casi extinta. Durante los primeros capítulos lo vemos como alguien arrogante, egoísta, a quien no le importa nada además de completar su misión y recuperar el honor que alguna vez perdió. Pero a medida que la historia avanza entendemos por qué Zuko actúa de esta manera. Y es que durante toda su infancia Zuko fue visto por su padre y hermana como alguien indigno de heredar la corona, y tras la desaparición de su madre, Zuko arrastra una carga emocional por su búsqueda constante de aprobación, más que nada por parte de su padre. Pero su verdadero problema nunca fue realmente la falta de honor. Lo que Zuko persiguió durante todo su viaje fue una validación que nunca había recibido. Y eso lo llevó a muchísimos momentos donde la lucha no era contra nadie más que él mismo. Esa lucha interna tiene su clímax en lo que es para mí uno de los mejores momentos del personaje. En las catacumbas de cristal, Zuko tiene la oportunidad de elegir entre ayudar al Avatar a derrotar a su hermana o por su defecto atacarlo. Tiene la oportunidad de cambiar, de elegir si seguiría buscando un objetivo que alguien más decidió por él o en su lugar esta vez lo decidiría él mismo. Y acá se da su punto de quiebre. Luego de derrotar al Avatar, Zuko y Azula vuelven juntos a la Nación del Fuego, lugar donde Zuko es recibido como un héroe, alabado y venerado por toda la nación. Zuko por fin experimenta eso que tanto había deseado, por fin tiene la aprobación no solo de su padre, sino de la nación entera, pero por alguna razón no se siente bien. Ahí es donde Zuko finalmente entiende que nadie va a darle ese honor que tanto busca, sino que el honor se gana cuando la persona que elige tu destino y ambiciones no es nadie más que vos, que el honor aparece cuando dejas atrás las voces de quienes nunca te valoraron y empezás a valorar la tuya. Y es que capaz a muchos de nosotros nos pasa lo mismo que a Zuko. Nos pasamos la vida entera buscando reconocimiento y que la gente de nuestro alrededor nos diga que somos suficientes. Pero el honor o el valor no vienen de afuera. Estos aparecen cuando dejamos de perseguir expectativas ajenas y empezamos a actuar según lo que nosotros creemos correcto. Porque en muchísimas ocasiones la versión más honesta de nosotros mismos no es la que otras personas quieren, pero sí es la única que puede darnos paz. Pero hay algo aún más difícil que dejar de buscar la aprobación de otros, y eso es enfrentarnos a la culpa por lo que hicimos en el pasado. Zuko buscaba validación, pero algunos de nosotros solamente buscamos perdón. Ishida era el pibe más inquieto de toda la clase. Su infancia era bastante simple, tirarse de puentes, jugar al play con los pibes y reírse de todo, hasta que un día todo cambió. Una nueva compañera llegaba a la clase, Shoko Nishimiya, una chica sorda que quería ser amigos y llevaba un cuaderno para poder comunicarse. Pero la clase y sobre todo Shoya no vieron en ella a una amiga, sino a alguien diferente. Entonces empezaron las burlas, la empujaban, la mojaban y rompían sus audífonos, algo que siguió por mucho tiempo, hasta que necesitaron a alguien a quien culpar. Cuando todo salió mal, todo el mundo se lavó las manos y culparon a Ishida, como si él hubiera sido el único que hizo mal. De un día para el otro dejó de ser alguien que se reía con todos para pasar a ser alguien al que todos trataban de evitar. Su madre tuvo que pagar los audífonos rotos y desde ese momento Shoya empezó a cargar con una culpa enorme, hasta un punto en el que años después se la pasaría trabajando y vendiendo sus cosas con la esperanza de poder devolverle el dinero a su madre, como si eso fuera a compensar los daños, e incluso aprende el lenguaje de señas para
para pedirle perdón a Nishimiya algún día, pero el problema es que cuando odias tanto lo que fuiste, no importa cuánta gente te perdone, jamás va a alcanzar, porque el verdadero perdón que necesitas no es el de los demás, sino el tuyo. Porque incluso luego de haber sido perdonado por su madre y por Shoko, Ishida aún seguía sin poder sonreír. Ni siquiera podía ver a la gente a los ojos sin recordar todo lo que hizo. Y es que su pasado sigue ahí, respirando detrás de cada paso que toma. Esto lo atormenta hasta el punto en el que se prohíbe de disfrutar cosas tan simples como una salida con sus amigos, porque en su cabeza él no lo merece. Hasta que un día finalmente lo entiende. Cuando ve a Shoko a punto de saltar y corre para salvarla, Shoya finalmente comprende qué es lo que significa dejar el pasado atrás. Please, God, give me one more ounce of strength. I won't run away from my problems anymore. Starting tomorrow, I'll look everyone in the eye. Dejar tu pasado atrás no se trata de olvidar lo que hiciste, se trata de aceptar que ya no sos esa persona, dejar de escapar de él, enfrentarlo, aceptarlo y seguir adelante. Shoya entendió que ningún perdón externo iba a hacerlo superar, y fue entonces que tomó la decisión más importante: permitirse vivir. Y es que a veces nos torturamos por cosas que pasaron hace años, nos castigamos una y otra vez como si eso fuera a cambiar lo que hicimos, pero el perdón no es una recompensa, sino una decisión. Una que tomás cuando entendés que no podés borrar lo que sea que hayas hecho antes, pero sí podés elegir no volver a hacerlo más. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que estamos condenados a ser lo que fuimos? Cuando en verdad creemos que no hay ninguna oportunidad para nosotros. Y es que a veces no es perdón ni tampoco validación lo que necesitamos, sino simplemente darnos a nosotros mismos una oportunidad. Desde muy chico, Thorfinn creció escuchando historias sobre héroes y guerreros. Creció queriendo ser como ellos, alguien fuerte, valiente y que hiciera justicia. Pero cuando su padre muere frente a sus ojos, esa idea se rompe y lo único que queda dentro de él es el odio. Desde ese momento, Thorfinn pasa su infancia peleando, viviendo solo para una cosa: vengar a su padre. Cada pelea, cada misión y hasta cada herida venían con el propósito de matar a Askeladd. Pero cuando este último muere en sus brazos, Thorfinn se da cuenta de que no le queda nada, y es que todo su propósito habría desaparecido junto con ese hombre. A partir de ahí, Thorfinn vive atrapado entre el remordimiento y la culpa, lamentándose por todo lo que hizo. Pero afortunadamente su historia no termina ahí, porque en su camino aparece gente que no lo juzga por su pasado, sino que lo ayudan a imaginar un futuro. Y es que eso también es algo muy importante a la hora de avanzar, y es dejarte ayudar. Porque si algo tienen en común los tres personajes es que ninguno lo hizo solo y siempre hubo alguien que les tendió una mano. Zuko tuvo al tío Airo, y en el caso de Thorfinn estuvieron Leif y Einar, gente que le demostraron que no es necesario caminar solo para poder cambiar. A pesar de eso, Thorfinn estuvo atrapado durante años porque no creía tener el derecho de seguir viviendo después de todo lo que hizo. Y lo cierto es que él creía estar condenado a ser un hombre violento, porque por más que lo intentara, no parecía haber manera de deshacerse del odio que quedaba dentro de él. Hasta que un día Thorfinn por fin lo entiende. Es luego de una pelea que Thorfinn se levanta temblando para prometer nunca más alzar una espada contra alguien. Junto a Einar, bajo el sol del campo, Thorfinn decide cortar el ciclo. Es en ese momento donde Thorfinn entiende que el destino no está escrito, que él no está destinado a ser un asesino, sino que él mismo puede elegir quién ser, que él mismo puede escoger dejar de destruir para empezar a construir. Y es en ese momento, en ese preciso instante, donde en verdad empieza a creer que puede cambiar. Pero incluso si cambias, el mundo no va a olvidar tan fácil lo que hiciste, porque aunque Thorfinn dejó atrás la espada, su pasado nunca dejó de perseguirlo y las consecuencias por lo que había hecho lo atrapaban una y otra vez. Zuko también lo vivió cuando decidió ayudar al Avatar, y aún así no todos confiaron en él de inmediato. Y es que cambiar no garantiza que las cosas vayan a ser fáciles, pero a pesar de la dificultad siempre hay que elegir ser mejor. Todos tenemos un pasado que nos quema. Algunos, como Zuko, buscaban la validación de los demás, otros como Ishida necesitaban perdonarse, y otros muchos como Thorfinn tuvieron que reconstruirse desde cero. Cambiar no borra tus errores ni hace que el pasado deje de doler, pero sí te da algo mucho más valioso: la oportunidad de elegir todos los días quién querés ser desde ahora. A través de estos tres personajes hoy vimos lo que significa cambiar y dejar atrás lo que fuimos. Zuko nos enseña que la voz más importante no es la de los demás, sino la nuestra, que seguir tu propio camino aunque cueste es la única forma de encontrar la paz. Ishida nos demuestra que el perdón más valioso no siempre viene de los demás, sino de uno mismo, que la recompensa más valiosa no es ser aceptado, sino permitirte vivir. Y Thorfinn nos ayuda a entender que no importa lo que hayas hecho ni cuán oscuro sea tu pasado, siempre podés salir adelante. Pero al final todos ellos nos muestran lo mismo, que no importa cuánto cueste ni cuántas veces te equivoques, siempre se puede ser
una mejor persona.